A ver, jóvenes, buenas tardes. Estamos en la semana 3. El tema a tratar es referente al modelamiento de una base de datos. ¿Ya? Ahí ustedes ya tienen ahí qué contenidos, qué tema vamos a ver en esta semana. El modelo de interrelación, los símbolos del modelamiento y los elementos que tiene el modelamiento. Para esto yo les he puesto en el aula virtual el PDF de la semana para que ustedes lo puedan observar y también el video, ¿no? Los dos, el video, los dos. Ya, durante la semana ahí lo ven las veces que ustedes quieran para que puedan comprender y luego tienen que desarrollarme las tareas que ya luego las voy a indicar. Todavía las tareas no están programadas, pero ya tienen que luego pues desarrollarlas. Ahora lo que falta aquí es agregarle el video de la clase justamente que estoy grabando. Una vez que termino de explicarles ese video de la clase ya lo subo acá. ¿Ya? Entonces vayamos al tema. Vamos a ver el PDF de la semana. Muy bien, doy a dar un clic. Esperamos que se abra. Muy bien, entonces ahí estamos, ahí está. La semana 3. A ver, reforzamos lo que era una base de datos, ¿no? La base de datos es un lugar donde se almacena la información. Si la información puede estar almacenada en forma manual, a través de cuadernos, ¿no? Donde se lleva el control de toda la información, por ejemplo, los datos de mis empleados, los días que han trabajado, los días que faltaron, para luego hacerle su planilla. Todo se puede llevar manualmente. Ese también es una base de datos que está de forma manual. Antiguamente, cuando las empresas no tenían pues equipos informáticos, sí, la información la llevaban en forma manual. En la actualidad, esa base de datos puede automatizarse y ahora pues se utiliza ya algunos software, programas que permiten almacenar las bases de datos. Ya, pero para que la base de datos sea consistente, hay que diseñarla. Y a ese diseño se le llama modelo o modelamiento. O sea, vamos a hacer un modelamiento de la base de datos para llevar el control de pagos de mi empresa. Entonces, cuando digo voy a hacer el modelamiento, significa voy a hacer el diseño de la base de datos para llevar el control de la información de mi empresa. ¿Ya? La base de datos eh, más comerciales hasta el momento son las bases de datos que tienen llamadas bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son la segunda generación de lo que es el desarrollo de base de datos y para esto se utiliza pues un lenguaje para poder nosotros agregar información, modificar, eliminar, consultar información. Existe un lenguaje llamado SQL, ¿no? El SQL, ¿no? Es un lenguaje bastante utilizado en la actualidad para poder acceder a la información que tiene las bases de datos. Entonces, como le estaba indicando, pues nosotros vamos a trabajar con una base de datos comercial para la cual vamos a utilizar un modelo entidad-relación. O sea, les voy a enseñar cómo se diseña una base de datos relacional. ¿Ya? Entonces, la estructura que tiene una base de datos relacional, por lo general tiene dos elementos, que son las entidades y las relaciones. Las entidades son los objetos que tiene la base de datos. Y las relaciones es cómo esos objetos se llegan a relacionar o se llegan a unir para poder complementar la información y llevarla de la mejor manera. Entonces, dos elementos, la entidad y la relación. Hablemos sobre la entidad. Como lo voy a repetir, la entidad es un objeto, ¿no? Como por ejemplo, un auto, bueno, un coche, que es lo mismo. Ese auto, ese coche tiene sus información. Como por ejemplo, ¿qué información podría tener un coche? Su número de matrícula, su color, su año de fabricación, ¿no? Por ejemplo. Un empleado, ese objeto empleado, ¿qué información puede tener? El DNI, el apellido materno, el apellido paterno, su nombre, fecha de nacimiento. Otro ejemplo de una entidad, los cargos que tienen los empleados. ¿Y qué información puede haber ahí? El código del cargo que tiene el empleado y el nombre del cargo. Como por ejemplo el código cargo 1, gerente. Cargo 2, administrador. Cargo 3, soporte técnico. Cargo 4,
programador. Cargo 5, el analista, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos 3 ejemplos de entidades. Y las entidades se diagrama como un rectángulo, ¿ves? Por ejemplo, son los rectángulos. Tengo coches, la entidad coche, la entidad empleado, la entidad cargos. En el Instituto Jorge de Maizón también podemos generar varias entidades, ¿no? Por ejemplo, la entidad alumnos, donde podemos tener sus atributos serían DNI, apellido, materno, paterno, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, de qué colegio provienen, etcétera, ¿no? Otra entidad, docentes, para ver también igualito su código, su apellido paterno, materno, su nombre, su celular, ¿no? Y así pueden haber un montón de atributos también en el instituto. Pero un montón de entidades. Otra entidad podría ser matrícula. Y en matrícula también va a tener atributos, como por ejemplo el código de la matrícula, la fecha que es de matrícula, el nombre del alumno que se matriculó, el programa de estudios a cuál se ha matriculado, a qué ciclo se ha matriculado, ¿no? ¿Ya? Entonces, las entidades, en este caso coches, empleados, cargo del empleado, están representados por un rectángulo. Ahora, las entidades tienen atributos. Como le digo, los atributos son las características, que puede ser, ejemplo, el sueldo. Un atributo sueldo será de tipo numérico. El nombre del empleado, por ejemplo, atributo tipo texto. La fecha de nacimiento del empleado, por ejemplo, un atributo tipo fecha. Entonces, los atributos tienen tipos numéricos, texto, fechas, pueden ser horas también, ¿no? Por ejemplo, la hora de entrada al trabajo de un trabajador es un tipo hora, ¿ya? Entonces, los atributos, como repetí, son características que tienen las entidades. Aquí lo pueden observar, por ejemplo, en esta entidad coches tenemos 3 atributos, ¿ves? El atributo número de chasis, matrícula, NI del propietario. Pueden ver más atributos, ¿no? El coche y el auto. Puede ser, por ejemplo, ¿qué atributo le falta? El color del auto, el año de fabricación del auto, por ejemplo, ¿no? Y le faltó. O sea, ya cada uno, en el análisis que haga, para cierta empresa le indicará qué entidades necesita. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las entidades que ustedes desean. Qué entidades necesita esa empresa y qué atributos va a tener cada entidad, ¿no? Con el objetivo de todo enlazarse a través de las relaciones y crear una base de datos. En este caso en coches, ¿ve? Que tiene 3 atributos, número de chasis, matrícula y DNI propietario. Ahora, ahí debajo de cada nombre de atributo, porque estos serían los nombres de los atributos, debajo de cada nombre de atributo, ya escribo la información, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo 3 números de chasis diferentes, 3 números de matrículas y los DNI del propietario del auto. ¿Ya? Esos serían los atributos que tiene una entidad y aquí está representado a través de un cuadro, de una tabla. ¿Sí? A ver, ¿preguntas hasta ahí sobre la entidad y sus atributos? Hola. Muy bien, entonces voy a grabar esta primera parte para que ustedes la puedan luego repasar las veces que desean qué es una entidad y qué atributos tiene la entidad. Aquí está en forma gráfica y aquí está ya con información, ¿no? Ahí está la entidad con su respectiva información. Ya lo voy a grabar.